Bienvenidos a este estudio donde vamos a responder la pregunta: ¿está el anticristo entre nosotros? Creo que mientras estamos en los tiempos finales como ahora, donde muchos de los países donde vivimos están pasando crisis, no solamente crisis económica, sino también crisis geopolítica, y hay un montón de señales respecto a la venida del Señor que se están cumpliendo, es importante conocer respecto a este tema para que nosotros estemos atentos a la venida del Señor Jesús. Entonces, el propósito de este estudio se va a basar en Daniel. Vamos a analizar dos pasajes específicamente de Daniel y vamos a responder la pregunta si el anticristo está entre nosotros o no. Bien, entonces sea bienvenido a este estudio y espero que sea de mucha bendición. Primero empecemos definiendo qué es el anticristo. Vamos a dar una pequeña definición. La Biblia usa la palabra anticristo para referirse a cualquier persona que se opone a Cristo. Entonces, cualquier persona que esté en contra de Cristo tiene el espíritu del anticristo. Así lo define la palabra de Dios. Entonces podemos decir que es un anticristo, ¿no? Pero también se refiere a una persona específicamente que va a aparecer al final de los tiempos en la última semana que profetiza el profeta Daniel, en la semana 70. Entonces este hombre va a ser un hombre excepcional y vamos a hablar un poco acerca de él. Este hombre va a dominar el mundo y va a establecer su marca, que es el 666, a todos los hombres para controlarlos y se hará adorar como Dios. Eso es lo que la Biblia nos menciona. Bien, entonces vamos a empezar analizando la palabra anticristo según la palabra de Dios. En Juan 2:18 primera nos dice que la venida del anticristo está cerca. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, según este pasaje, Juan ya identificaba que estaban ellos en el último tiempo. Entonces nosotros podríamos decir que estamos en los últimos minutos o en los últimos segundos, porque cuando Juan escribió esto era después de la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos. Entonces, si Juan dice nosotros estamos en el último tiempo, debemos entender que nosotros estamos viviendo los últimos segundos que le quedan al planeta Tierra. Juan también menciona que la venida del anticristo es cercana. Entonces, nosotros identificamos, y que Juan no lo sabía, pero ahora nosotros 2000 años después ya vemos la profecía cumplida, en especial del libro de Daniel. También nos da algunas definiciones de cómo será el anticristo. En 1 Juan 2:22 dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces aquí nos da una definición clara. Dice: ¿quién es mentiroso? Aquí no se está refiriendo exactamente al anticristo, sino al espíritu del anticristo. Es decir, cualquier persona puede negar que Jesús es el Cristo. Cualquier religión puede negar que Jesús es el Cristo. Y cualquier iglesia puede negar que Jesús es el Cristo. Por ejemplo, los musulmanes, en la religión del Islam, ellos niegan que Jesús es Dios. Ellos dicen que Jesús sí existió, dicen que fue un gran profeta, pero niegan que fue el Hijo de Dios y que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, ahí ya nos da una definición clara para que nosotros podamos darnos cuenta de cuál religión, qué persona tiene el espíritu del anticristo. Entonces el anticristo dice: niega al Padre y niega al Hijo. Pero también el anticristo dice: será mentiroso. Y esto es algo importante porque el anticristo no se va a presentar frente a nosotros como el peor enemigo del mundo, sino se va a presentar como el Salvador del mundo. Y va a hablar muchas cosas que incluso van a convencer a los santos, que incluso van a convencer al pueblo de Israel. ¿Y esto por qué? Porque va a ser un mentiroso. También 1 Juan 4:3 nos menciona más características del anticristo y nos da algunas señales para identificarlo. Dice: y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, lo que yo les mencionaba antes. Entonces, Juan aquí lo llama como el espíritu del anticristo.
Es decir, personas que están en el dominio de Satanás, que están cegadas por su entendimiento, que se oponen a Cristo. Recordemos que cuando Jesús vino a este mundo, tuvo mucha oposición, no solamente de los líderes judíos, sino también de muchas personas que se oponían a Él como el Salvador o como el Mesías. Entonces, dice, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Entonces, el espíritu del anticristo, que tiene que ver con Satanás, ya opera en este mundo desde hace mucho tiempo atrás, desde la caída de Adán y Eva. Entonces, aquí Juan no nos está hablando de la persona del anticristo, sino del espíritu del anticristo. Dice que el anticristo negará que Jesús vino en carne. Y en este punto debemos tener cuidado con todas las enseñanzas que hay acerca de Jesús. Algunos dicen que Jesús fue un ángel, que es el hermano de Lucifer. Otros dicen que Jesús no es Dios, o dicen que Jesús es un buen hombre o ha sido un buen profeta, pero que no es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué el diablo intenta atacar o ataca tanto a la persona de Jesucristo? ¿Y por qué las religiones de todo el mundo atacan a lo que es la obra o la identidad de Jesucristo? Jesucristo es el único camino al cielo. No hay otro camino al cielo. Es el único que puede perdonarnos nuestros pecados y es el único que puede librarnos de la condenación eterna. Entonces el diablo sabe eso, conoce eso. Usa a las personas ¿para qué? Para desviarnos de la verdad, para desviarnos del único camino que es Jesús. Entonces es por eso que la persona de Jesucristo recibe tanto ataque, porque si el diablo logra tergiversar la obra de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo y quién era Jesucristo, entonces las personas van a creer en un Jesucristo tergiversado, es decir, van a creer en otro, no en el verdadero. Y es así como el diablo va a ganar terreno y va a lograr cumplir su objetivo. Entonces, el propósito fundamental de la iglesia, la base, podemos decir, de todo, es nuestro Señor Jesús. Si nosotros negamos a Jesús, no queda nada. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Si yo creo, por ejemplo, en un Jesús que fue un ángel, no estoy creyendo en el Jesús verdadero. No estoy creyendo en el Jesús del cual la Biblia me habla. Estoy creyendo en un ángel, algo que no existió. Entonces, obviamente que me voy a perder en mis pecados. También si yo creo que fue el hermano de Lucifer, no es algo que la Biblia diga. Entonces estoy creyendo en otro Jesús. O, como algunas religiones, como los Testigos de Jehová, ellos afirman que Jesús no es Dios, sino que es el arcángel Miguel, Gabriel, etc. Entonces, debemos tener esto muy en claro. Si yo confío en otro Jesús, que es diferente al que está en la Biblia, pongo mi confianza en otro Jesús diferente. Es por eso que la Biblia menciona que en el día del juicio muchos van a venir delante de Él y le van a decir, ¿en tu nombre no hicimos muchos milagros? ¿Acaso, Señor, en tu nombre no profetizamos o echamos fuera demonio? Entonces Jesús les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ellos han confiado en otro Jesús muy diferente del cual habla la Biblia, el cual es el verdadero Jesús. Entonces debemos tener muy en cuenta ese punto. Segunda Juan 1:7 nos dice, y nos vuelve a recordar, ¿qué hará el anticristo? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Nuevamente Juan vuelve a recalcar el ataque que recibe todo lo que es la doctrina o la enseñanza de Jesús. Dice, el que niega que Jesús vino en carne es un engañador y es el anticristo o el espíritu del anticristo. Entonces aquí ya nos da unas pinceladas de cómo va a ser el anticristo. El anticristo va a ser una persona que se va a oponer totalmente a todo culto o adoración hacia Dios. También se va a oponer más que todo a la persona de Jesucristo. El diablo siempre quiso ser igual a Dios. Jesús vino a este mundo a salvar al mundo de sus pecados. El anticristo vendrá a este mundo no como el Salvador. Fingirá ser el Salvador, pero llevará al mundo a lo que es a la destrucción eterna. Entonces, ¿por qué es tan importante aceptar que Jesús vino en carne?
si ya sabemos que fue un humano y que murió en la cruz? La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y el Verbo era Dios. Eso está en Juan. También dice que Jesús dijo: quien me ha visto a mí, le ha visto al Padre. Entonces es importante reconocer a Jesús como lo que Él es. Jesús afirmó que el que le ha visto a Él, le ha visto al Padre. Jesús, en muchas de sus enseñanzas, se hizo igual a Dios. Es por eso que los judíos entendieron eso y quisieron apedrear a Jesús, quisieron matarlo. Y Jesús les preguntó: ¿por cuál buena obra me quieren matar? Y los judíos le respondieron: no te matamos por tus buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Entonces los judíos entendieron el mensaje de Jesús, pero hoy parece que muchas religiones, muchas personas no entienden quién realmente fue Jesús. Que Dios mismo, el Verbo, se hizo carne, se hizo humano y habitó entre nosotros y sufrió todas las penalidades que sufre un hombre y entregó su vida por toda la humanidad. Hasta aquí entonces vimos pasajes que hablan de personas que se oponen a Cristo, pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia específicamente del hombre que vendrá al final de los tiempos, la persona que no solo tendrá el espíritu del anticristo, sino que será el anticristo. Y como mencionaba en un principio, nos vamos a basar en el libro de Daniel. En este caso vamos a ver estos pasajes, Daniel 7 del 7 al 8. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba. Y las sobras hollaba con sus pies, es decir, pisaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí Daniel nos comenta un poco su visión. Dice que él vio 4 bestias, y en este pasaje específico nos habla de la cuarta bestia y la describe un poco. Nos dice que tenía dientes grandes de hierro y que devoraba y desmenuzaba y que pisaba las cosas sobre sus pies, pero lo más impactante de esta visión es que tenía 10 cuernos, y de esos 10 cuernos 3 fueron arrancados, y de esos 3 brotó un cuerno pequeño. Y este cuerno, dice, tenía ojos como de hombre y tenía una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno que brotó rompiendo estos 3 primeros cuernos, este es el anticristo. Aquí Daniel lo ve en forma de un cuerno y más adelante nos va a explicar qué significa cada uno de sus cuernos. Pero nosotros ya podemos deducir de este pasaje que ese cuerno que va a salir de esta bestia que tenía 10 cuernos es el anticristo. Y tiene todas las descripciones del anticristo porque tiene ojos como de hombre y tiene una boca que va a hablar grandes cosas. Si nosotros recordamos la vida de Jesús, muchas veces los fariseos mandaban arrestar a Jesús. Los soldados iban a arrestar a Jesús, pero no podían arrestarlo, porque cuando volvían los soldados le informaban a los fariseos y les decían: nunca hemos escuchado a un hombre hablar como este hombre Jesús. Entonces Jesús realmente era una persona excepcional. De la misma manera, el anticristo va a tratar de imitar a Cristo y va a hablar grandes cosas y va a hacer grandes milagros y grandes prodigios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que quiero que se lleve de aquí, de estos pasajes, es lo siguiente: de esa bestia van a ser un cuerno, y ese cuerno va a ser el anticristo. Ahora vamos a interpretar un poco el pasaje de la bestia que vio Daniel. Aquí tengo una imagen referente a lo que sería esa bestia que Daniel haya podido ver. No estoy diciendo que sea igual, pero lo que más impactaba es que no nos da la forma de la bestia, pero sí nos dice que tenía 10 cuernos, ¿no? Entonces a Daniel eso le llamaba la atención. Entonces la cuarta bestia que vio Daniel tenía características específicas. Daniel vio una visión profética. Para su tiempo no había pasado todavía este acontecimiento, sino que sería para el futuro. Ahora, para nosotros, este acontecimiento que Daniel vio se divide en 2 partes. Uno en el pasado, es decir,
Lo que Daniel vio, esta bestia enorme, ya ha pasado y lo vamos a ver. Pero también parte de esa visión que Daniel tuvo no ha pasado todavía y nosotros quizás no lo vamos a lograr ver. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a explicar. Entonces, esta cuarta bestia que vio Daniel despierta más interés en Daniel. ¿Por qué? Porque era diferente, dice, a las otras 3 bestias y tenía características únicas como los 10 cuernos. Ahora, la cuarta bestia nosotros podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es el Imperio Romano. Es más seguro que esta bestia sea el Imperio Romano, ya que la bestia dice que era espantosa y era terrible, lo que encaja con la brutalidad del dominio militar de Roma. También dice sus dientes de hierro pueden vincularse al hierro que representa el Imperio Romano. Y también devoraba y desmenuzaba, se alinea con la forma en que Roma sometió y gobernó a las naciones. Cuando Jesús nació y predicó y completó su ministerio en Israel, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Entonces, realmente fue un imperio que gobernó casi todo o gran parte del mundo. Ahora, vamos a ver un poco los 10 cuernos de la bestia. Ya sabemos que la bestia representa al imperio romano. Los 10 cuernos simbolizan, dice, 10 reyes que surgirían del imperio romano después de su caída. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que estos 10 cuernos son 10 reyes? Más adelante, el libro de Daniel lo explica. Es decir, la persona que le muestra la visión a Daniel explica que estos 10 reyes son 10 cuernos. Entonces ya sabemos. El Imperio Romano cayó oficialmente en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador Rómulo Augusto fue depuesto por Odoacro. El territorio occidental del Imperio Romano se dividió en varios reinos tradicionales. Se identifican 10, que están relacionados con los 10 cuernos de Daniel. Entonces, cuando el Imperio Romano cae, se divide en 10 reinos grandes. Y obviamente cada uno de estos 10 reinos tiene su rey particular. Ahora, ¿cuáles son estos 10 reinos? Primero, el reino de los visigodos, que sería la actual España y Portugal y parte del sur de Francia. Luego, el reino de los ostrogodos, que vendría a ser Italia. El reino de los francos vendría a ser la actual Francia y parte de Alemania. El reino de los vándalos vendría a ser el norte de África y las Islas Baleares. El reino de los burgundios vendría a ser la región de Borgoña, es decir, Francia y Suiza. El reino de los suevos vendría a ser la actual Galicia y el norte de Portugal. El reino de los anglosajones vendría a ser Inglaterra. El reino de los alamanes vendría a ser Alemania y Suiza. El reino de los lombardos vendría a ser lo que sería el norte de Italia. Y también el reino de los erulos vendría a ser Italia, que fue absorbida rápidamente por los ostrogodos, ¿no? Entonces ahí tenemos los 10 reinos. Cuando el Imperio Romano cae, se dividen estos 10 reinos, tal y como la Biblia lo dice. ¿Por qué fue esto una visión profética de Daniel? Porque Daniel vivió muchos años antes. No sabía que estos reinos se iban a formar. Nosotros que vivimos 2000 años después, o incluso más, ya sabemos que el Imperio Romano cayó. Sabemos todos los detalles de la historia. Entonces vemos con gran asombro que la palabra de Dios se cumple perfectamente. ¿Por qué afirmamos que esta cuarta bestia es el Imperio Romano? ¿Y qué hay de las otras 3 bestias que vio Daniel? Porque Daniel 7 describe las bestias como reinos. La bestia número 1 dice que era un león con alas de águila. La bestia número 2 es un oso con 3 costillas en la boca. La bestia 3 es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. La bestia 4 es terrible y espantosa con 10 cuernos. Esas son las 4 bestias que Daniel vio en la visión. Hoy nos estamos enfocando simplemente en la bestia número 4. La bestia número 1, el león con alas de águila, era el imperio babilónico o es el imperio babilónico. En Daniel 7:4 nos dice, parecía un león y tenía alas de águila. Le fueron arrancadas las alas, se puso en pie como hombre y se le dio corazón de hombre. Daniel 7:4. El imperio babilónico existió desde el 605 a.C. hasta el 539.
El león simboliza su poder y las alas su velocidad en la conquista. La transformación en hombre podría referirse a la humillación y la restauración del rey Nabucodonosor en Daniel. Entonces aquí vemos lo que es la arqueología de lo que sería el reino o el imperio babilónico. Vemos que el león es una figura muy recurrente en lo que sería el imperio babilónico. Vemos el león que está con alas, etc. Entonces ellos usaban mucho esta figura animal. El imperio número 2 o la bestia número 2, que es un oso con 3 costillas en la boca, es el imperio medo-persa. Dice en Daniel 7:5, un oso levantado de un lado con 3 costillas en su boca, y se le dijo: levántate, devora mucha carne. El imperio medo-persa existió del 539 al 331 a.C. El oso es más fuerte pero menos ágil. Estaba, dice, levantado de un lado, lo que representa que Persia era más poderosa que Media. Las 3 costillas pueden simbolizar sus principales conquistas, por ejemplo, Lidia, Babilonia y Egipto son las conquistas que hizo el imperio medo-persa. Entonces, podemos afirmar que este oso es Persia. La bestia número 3 es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, lo cual representa el imperio griego. En Daniel 7:6 nos dice: parecía un leopardo con 4 alas de ave en la espalda y 4 cabezas, y le fue dado dominio. El imperio griego existió del 331 al 168 a.C. El leopardo representa la rapidez con que Alejandro Magno conquistó su imperio. Las 4 cabezas representan la división del imperio en 4 partes tras su muerte. Casandro, por ejemplo, Macedonia y Grecia, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. También, si nosotros podemos observar las imágenes de abajo, vemos que el leopardo era una figura que se usaba mucho en el imperio griego. Ahora, la bestia número 4 era terrible y espantosa. No se parece a las otras bestias porque no se asemeja a un animal, pero podemos afirmar que es el imperio romano. Dice que era espantosa, terrible, con dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y tenía 10 cuernos. El imperio romano existió desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Se caracterizaba por su brutalidad, su poder militar y su gobierno de hierro. Los 10 cuernos son los 10 reinos en los que se dividió Roma después de su caída. Aún nosotros podemos ver los vestigios que dejaron los romanos, tanto las carreteras, los coliseos, etc. Podemos ver que su imperio realmente era grande. Entonces Daniel también menciona que de los 10 cuernos salió un cuerno pequeño y que al salir asazó 3 cuernos. Si los cuernos son reyes, entonces este cuerno pequeño también sería un rey que saldrá de la bestia, pero será muy diferente a los otros cuernos. Este cuerno pequeño se hará grande, cambiará las leyes y los tiempos. Este será el anticristo, ya que hablará grandes cosas y se pondrá, dice, sobre todos. Entonces tenemos otra característica del anticristo, que al presentarse al mundo va a aniquilar otros reinos, en este caso otros 3 reyes. ¿Para qué? Para que él se presente. También dice que va a ser una persona altiva que va a cambiar las leyes y también va a cambiar los tiempos. Hay muchas personas que aún, por ejemplo, siguen respetando lo que son el día sábado. Lo hacen como lo hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel aún respeta lo que es el Sabbat, ¿no? El día sábado para adorar a Dios. En cambio, hay otras personas que prefieren usar el domingo porque es el día que Jesús resucitó. Entonces, quizás el anticristo tenga algo que ver con esto, que va a cambiar esos tiempos para que la gente no recuerde la obra de Jesús. Este cuerno pequeño hablará blasfemias. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nos dice que se exaltará a sí mismo como Dios. Este cuerno pequeño también va a perseguir a los santos, que en este caso sería Israel, por 3 años y medio. Daniel 7, 25. Ahora, ¿quiénes son los santos aquí? ¿Por qué marcamos Israel? Recordemos que la visión ocurrió antes de la venida de Jesús.
es decir, antes de la primera venida, del nacimiento de Jesús. Daniel vivió muchos años antes. Entonces, en ese tiempo no existía la iglesia. Entonces, estos santos no puede referirse a la iglesia, sino se refiere al pueblo de Israel porque es el pueblo escogido que Daniel conocía. Entonces, este suceso de la salida del cuerno pequeño que destruyó a 3 de los 10 reinos del Imperio Romano, ¿pasó en la historia? Quizás es una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Este suceso pasó? Y la respuesta es que sí pasó. Parte de este suceso pasó en el pasado, pero también va a ocurrir en el futuro. Este evento sí ocurrió en el año 493. Los ostrogodos destruyeron a los herulos y absorbieron su reino. En el 434, el emperador Justiniano destruyó a los vándalos, y en el 554 los ostrogodos fueron destruidos por Justiniano. Tras la destrucción de estos 3 reinos surgió la Iglesia Católica y el Papado. Es por eso que muchas personas afirman que de la Iglesia Católica va a salir el Anticristo, porque la Iglesia Católica al parecer cumple con lo que es la profecía de esta cuarta bestia. Sin embargo, aún hay mucha gente que confía en la Iglesia Católica Romana y dicen que es la única iglesia escogida de Dios. En realidad, la Iglesia Católica está lleno de simbolismos, y si nosotros estudiamos un poco sus simbolismos, nos vamos a dar cuenta que no es una iglesia que sirve a Dios, sino es una iglesia que sirve a Satanás, por toda su historia y por lo que el Papa mismo enseña acerca de Jesús, que lo ha negado un montón de veces. Entonces, este no es el cumplimiento total, como le decíamos, de la profecía, sino parcial, ya que el anticristo aún no se ha manifestado en lo que sería la tierra. Pero la Iglesia Católica va a jugar un papel fundamental en la ascensión del anticristo. Llegados a este punto, entonces nos preguntamos, ¿esta es la interpretación correcta? O sea, ¿hasta aquí hemos realizado una buena interpretación? Definitivamente sí, y el mismo Daniel nos los va a confirmar. En Daniel 7, 24 y 25 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, que es contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará. Estos santos del Altísimo son el pueblo de Israel. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La ley lo que hace es juzgarnos. Si tú lees la ley en lo que sería el Pentateuco, ninguno salimos bien justos de lo que sería la ley. Entonces, la Biblia menciona en el Nuevo Testamento que la ley nos hace ver nuestro pecado, porque Dios realmente exige que nosotros nos presentemos sin mancha. Pero si nos comparamos con la ley, salimos todos pecadores. No hay un humano que sea justo o perfecto. El único es Jesús, que pudo cumplir 100% a cabalidad lo que sería la ley. Entonces, es por eso que el anticristo va a estar en contra de los tiempos y también de la ley. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo, que sería 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo. En total 3 años y medio. Entonces, la última semana de Daniel va a durar 7 años. 3 años y medio va a haber una falsa paz y seguridad. Y 3 años y medio el anticristo va a establecer su reino en esta tierra, persiguiendo a lo que serían los santos del Altísimo. Ahora, si el anticristo saldrá del Imperio Romano, ¿cómo es que los judíos lo aceptarán como su Mesías? Recordemos que los judíos no aceptaron a Jesús como su Mesías, por muchas razones. Incluso vieron las señales, vieron los milagros, pero no aceptaron a Jesús, lo crucificaron. Entonces, ¿por qué los judíos no aceptaron a Jesús como su Mesías y sí aceptarán al anticristo como su Mesías? Los judíos esperaban un Mesías que sería político y militar. Incluso cuando Jesús resucitó, los discípulos le preguntaron, ¿ahora vas a restaurar Israel?
no entendieron muchas veces el sacrificio que Jesús hizo. Entonces, ya que según las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías, cuando venga, él debería hacer principalmente estas tres cosas. 1. Restaurar el reino de Israel. Cuando Jesús vino, no restauró el reino de Israel. También expulsar a los romanos. En ese tiempo es lo que ellos esperaban que Jesús hiciera. Pero Jesús no expulsó a los romanos. Es más, le preguntaron de los impuestos y Jesús dijo: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. También los judíos esperaban que el Mesías establezca la paz y la justicia en la tierra. Y a pesar que estas son profecías que el Mesías sí debe cumplir, ellos no entendieron el tiempo de Dios, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, el anticristo sí cumplirá falsamente estas profecías. No las cumplirá obviamente todas, pero sí cumplirá parte de las profecías para engañar al pueblo de Israel y que ellos le reciban como su Señor. El mismo Jesús dijo: yo que vengo en nombre de mi Padre no me reciben, pero otro que vendrá en su nombre, a él sí lo recibirán. Entonces, el pueblo de Israel de ese tiempo y también ahora no entendió el trabajo que Jesús vino a hacer o el sacrificio que Jesús vino a hacer. Porque ¿de qué le sirve a Israel que Israel sea un pueblo grande o que sea restaurado? ¿O de qué le servía a Israel que Jesús expulse a los romanos y establezca una paz y una justicia en la tierra? Si al final lo más importante no es el reino terrenal, y eso es lo que Jesús decía: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de qué servía que Israel sea una nación grande cuando los judíos de ese tiempo iban a morir en sus pecados y al final iban a ser condenados al infierno? Entonces, lo que Jesús realmente vino a hacer es a solucionar un problema mayor que el problema que tenía Israel. Lo que Jesús vino a hacer es a limpiar al mundo de sus pecados, a establecer un camino, a restablecer la comunión con Dios. Entonces, eso es más importante que cualquier cosa terrenal que nosotros podamos pedir. El Salvador vino al mundo a entregarse por nosotros. Entonces, si este cuerpo que nosotros tenemos es destruido, nuestra alma va a ir al cielo y vamos a permanecer para siempre con el Señor. Y eso es mejor que ganarse la lotería. Entonces, muchos de los judíos no entendían eso, querían las cosas terrenales, querían que su ciudad, querían que su reino, querían que Israel sea grande, sea levantado y domine a las naciones, etc. Pero no entendían que realmente eran esclavos del pecado. Por eso Jesús no cumplió sus expectativas y por eso lo rechazaron. Dice la Biblia en Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el anticristo vendrá a cumplir eso que tanto los judíos esperan. El anticristo hará un pacto con Israel para la reconstrucción del tercer templo. Este tercer templo, que aún no está construido en la actualidad, debe construirse. Y el anticristo va a hacer todo lo posible por ayudar a Israel a construir este templo. Muchos judíos lo verán como un líder que trae la paz. Hay muchos líderes que ahora están luchando por lo que sería la paz, pero el anticristo va a lograr establecer la paz mundial durante los 3 primeros años y medio. Podría ser un líder político europeo con raíces judías, ya que Israel no va a aceptar a una persona que no sea judía, que sea su Mesías. Pero el anticristo, nosotros vemos en los primeros pasajes que va a ser un hombre que va a hablar grandes cosas, pero también va a hablar mentiras. Incluso el anticristo podría falsear su linaje, es decir, yo vengo de David, pero en realidad no. Podría presentar las evidencias, los documentos, etc. Entonces va a ser un hombre que Israel lo va a aceptar como su Mesías. Ahora, para reconocerlo en nuestro tiempo, debemos seguir estudiando lo que nos dice la Biblia. En 2 Tesalonicenses 2:4 nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí menciona que el templo va a estar construido.
para que el anticristo se siente en él. Entonces el anticristo debe permitir la construcción del templo y luego él será adorado como Dios ahí en el templo. Entonces, como iglesia nosotros debemos estar atentos a estas señales. ¿Quién es la persona que está impulsando la construcción del templo? Actualmente Israel tiene todo, tiene la economía, tiene los utensilios para construir el templo. Incluso hay un documental de Ron Wyatt donde se afirma que el arca del pacto ya se ha encontrado, solo que están esperando este tratado de paz para mostrar el arca al mundo y al pueblo de Israel, y con eso va a ser como la pincelada final para que se construya lo que es el tercer templo. Entonces nuestros ojos deben estar en Israel. Nuestros ojos deben estar en este líder político que quizás va a impulsar lo que sería el templo, el tercer templo de Israel. También la Biblia nos dice que el anticristo hará señales y prodigios falsos, por lo cual engañará a muchos más. En los primeros 3.5 años o 3 años y medio, el anticristo va a establecer una paz y seguridad falsa en todo el mundo. Y esto está en Daniel. Nos dice, hará pactos de paz y seguridad con Israel. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, no solamente con Israel, sino también con todas las naciones alrededor, ya que ahora, por ejemplo, estamos sufriendo muchas guerras alrededor del mundo. También habrá una estabilidad política, económica y mundial. Primera Tesalonicenses 5:3 nos dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Se permitirá la adoración en el tercer templo. Esto está en 2 Tesalonicenses 2:4. Dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Luego de los 3.5 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto que ha hecho con Israel, va a cesar la adoración a Dios y él mismo se va a hacer adorar como Dios. Entonces, el anticristo, cuando se haga adorar como Dios, ahí es cuando Israel se va a dar cuenta que el Mesías realmente fue Jesús y no este hombre. También el anticristo va a promover lo que sería una religión mundial. Y esto lo promueve la Iglesia Católica. Si ustedes pueden ver, el Papa siempre está promoviendo esta agenda global, agenda de unidad, que todas las religiones deben unirse, y hay un montón de religiones que apoyan también juntamente lo que sería esta unión global. Entonces no importa la creencia, lo que importa es que nos unamos por la paz mundial. Lo que ellos quieren hacer es establecer este gobierno mundial. Después de esos 3 años y medio que el anticristo cese el sacrificio y se haga adorar como Dios, van a salir los 144,000 sellados a predicar en todo el mundo. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Ahora, nosotros no podremos afirmar con una certeza del 100% quién es el anticristo, pero muchos gobiernos, por ejemplo, como el de Donald Trump, están promoviendo lo que es la paz y están muy interesados en la construcción del tercer templo. Entonces, es probable que este año o los 5 años que le quedan a Donald Trump, ya que Israel es tiene un aliado muy especial que es Estados Unidos, apoya mucho a Israel. Entonces Trump de alguna otra manera va a establecer o va a marcar el camino para que este templo sea construido. Los judíos tienen todo listo para el templo, solo falta el tratado de paz que les permita construir el templo en el lugar de la mezquita de Omar. Esto lo sabemos muy bien. Toda la religión islámica no va a permitir a Israel construir el templo sin que antes se haya firmado este tratado de paz. Entonces, no sé qué va a hacer el anticristo, pero va a ser un hombre excepcional también, que va a solucionar este problema. No sé si van a construir el templo al lado, no sé, que quizás van a encontrar, no sé, algo que indique que la mezquita de Omar no fue allí, o no sé. Pero lo que sí va a pasar es que el templo se va a construir en el lugar en el que siempre estaba, en Jerusalén. Entonces, quizá como hijos de Dios no logremos conocer el rostro del anticristo, ya que la iglesia será quitada antes en el rapto. Entonces, nosotros podemos ver las señales. Jesús mismo dijo, cuando ustedes vean que la tormenta se acerca, ustedes saben que va a llover. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que el árbol está dando su
sus ramas están y sus hojas están verdes y está dando las flores, saben que los frutos están cerca. Entonces, de esa manera, ustedes ven esas cosas, vean las señales y van a ver que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Y quiero terminar con esto. El carcelero de Filipos le dijo a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Quizás usted, escuchando todo esto, se pone triste, o quizás se pone melancólico o se preocupa y dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para formar parte del rapto de la iglesia? La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación no depende de rituales humanos, solo depende de la fe en Jesús. No tienes que hacer algo especial para ser salvo, solo debes depositar tu fe en Jesús. Creer implica arrepentirse de los pecados y reconocer a Jesús como y su sacrificio también en la cruz. Reconocer a Jesús como el Cordero que fue inmolado. Entonces, arrepentirse significa cambiar de rumbo. Si yo estaba yendo por un camino, cuando me arrepiento, cambio totalmente de rumbo. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de todo mal. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Gálatas 2:6 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, no podemos hacer nada para nosotros ser llamados justos, sino por la fe en Jesús. Somos justificados por la fe en Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Cristo quiere salvarte hoy. No esperes a mañana para entregarle tu vida. Hoy es el día de salvación.